a su casa, su aprehensión, con la terrible amenaza de que como guatemalteca fuera deportada a Guatemala bajo la dictadura de Idígoras, cosa que si hubiera ocurrido le hubiera costado la vida. García Bustos mientras tuvo que andar a salto de mata y por fortuna pues hubo una movilización amplia para dar lugar a que al fin de cuentas fuera a dar a la cárcel de Santa Marta a Cantinflas. De todo esto da cuenta el libro, de eso la menciona la revista ¿Por qué?, que se convirtió en una especie de órgano del movimiento, con ese gusto que siempre ha tenido Mario Menéndez de poner en portadas y donde pueden sus publicaciones escenas sangrientas de las luchas populares. Esa foto terrible del cadáver del niño despanzurrado que sigue siendo emblemática. Cada octubre Televisa saquea los archivos de ¿Por qué?, para hacer su propio documental fresita y adecuado a sus comentaristas que se portan también con el gobierno en defensa del Estado opresor. Esto todo está en el libro y acentúo una frase de una canción de Edith Piaf, que fue una cantante chaparrita, chiquita, toda de negro, que cantaba maravillosamente. Una frase de esta emblema del existencialismo francés la hace suya la Nacha: no me arrepiento de nada. Esto es algo que no todos los del 68 podemos asegurar. Pero por fortuna, el libro recoge la amplitud de extracción social de los participantes. Desde figuras como Patricia de los Ríos, que siendo niña, sus calcetas blancas atrajeron la atención en las marchas, de Carlos Sevilla, el más simpático, el más radical de los trotskistas, fundador histórico del trotskismo en México, con uno de los dos partidos que figuraban en aquella época. Él se fue al POS, Manuel Aguilar se fue a la Liga, y a pesar de todo seguimos siendo como hermanos los tres. Íbamos a algo que era muy importante, los cursos de invierno y de verano, cuando la universidad tenía rectores que procuraban alentar la reflexión crítica propia de una institución que se dice nacional y autónoma, y no como ahora con esta facha de rector espantoso y de los estudiantes que no organizan más que fiestecitas babosas. Esto entonces da lugar a que en el libro se haga referencia a militantes comunistas como Erlinda Sánchez Laurel, que fue siempre comunista desde la juventud y que murió hace relativamente poco, no sin antes terminar de pintar un cuadro muy grande, el mejor sobre el 68. Ella, que era pintora no figurativa, se esforzó por dejar signos y símbolos que hacen de ese cuadro lo más completo posible. No sé si a su muerte se fue a Ensenada
donde ya tenían planeado hacer una sala con su nombre en el museo de allá. Ojalá esté a resguardo. Erlinda Sánchez Laurel conservó como tesoro 60 placas de grabados del 68 para probar que en realidad la gráfica del 68 se hizo con mayor intensidad en la Esmeralda y no como Arnulfo Aquino y Jorge Pérez Vega han insistido que se hizo en la Escuela de Artes Plásticas, que se sigue llamando San Carlos. No, pues como el ejército ocupó las instalaciones universitarias, la Esmeralda fue en realidad el centro de producción gráfica, que Erlinda Sánchez Laurel reivindicó siempre. Quiero mencionar a Patricia de los Ríos como una de las universitarias, de las científicas formadas con todo rigor, para destacar una apreciación curiosa. La Facultad de Ciencias fue quizá el principal centro de organización en Ciudad Universitaria del movimiento estudiantil. De allí entonces que sus dirigentes siguieran encabezando los desfiles del 2 de octubre, a los que se sumaba un matemático, Álvarez Garín, en los que se mencionaba a su esposa, la Chata Campa, que creo que nunca desfila, pero que bueno, era una científica también, para mostrar esta raíz de científicas importantes que estuvieron en esto. Esto no evita que entre las figuras esté Alcira, con una foto en el libro que no le hace justicia, porque está Alcira guapísima, de cuando todavía no se desataba y decidía ser la loca maravillosa que nos alegraba las horas y los días, no solo en la Facultad de Filosofía y Letras, repartiendo sus hojas con sus poemas en mimeógrafo, invitándonos cuando moría algún personaje para plantar un rosal en el jardincito que estaba en la entrada de Filosofía, y haciendo todas las locuras en los pasillos que nos alegraban la vida y le quitaban lo horrible a ese centro de idealismo y de abstracción que no tiene nada que ver con la política y con las relaciones y la lucha de clases. Alcira, esta viva imagen, se tapaba la boca para hablar porque no tenía los dientes delanteros. Entonces, hasta el final de su vida, cuando entraba y salía al psiquiátrico de Tlalpan, Alcira mantuvo en alto este afán por la democracia radical. Nunca olvidaré una noche en que al pie de mi balcón me fue a cantar la Internacional al grito de ¡Alberto! ¡Ganó Mitterrand! Cuando Mitterrand parecía ser lo que no fue. Esa era Alcira, de modo que todo esto era ese maravilloso movimiento, que está muy bien que en un número de mujeres termine con el poema de Ismael Colmenares y el breve párrafo que lo antecede, porque Ismael Colmenares es la viva encarnación de lo que quisimos y pudimos. Maestro de historia, jefe del área de humanidades del CCH Oriente, de historia,
jefe de difusión cultural del CCH Oriente, fundador de Los Nacos y sus parodias de las canciones de moda que siguen animando las luchas populares, las luchas radicales. Ya poco porque pues ya no se saben las canciones, ustedes, la balada del granadero, que pues ya perdió sentido porque pues ya no existen por fortuna los cantantes de aquel entonces. Mamá, mamá, ayer cuando jugaba le pregunté a un hombre que mira, no, pues esa era la canción, pero la parodia pues ya no se entiende porque ya la canción pasó a la historia. Ismael Colmenares, el fundador de Quinto Sol Editorial, que educó con los textos originales de historia a generaciones enteras del CCH, fundado después del 68 en los márgenes de la ciudad, para que de esta manera se incorporaran a la universidad las gentes de las colonias proletarias de las afueras del centro histórico. Quinto Sol, baste con mencionar el título de su primer maravilloso libro, de Espartaco al Che y de Nerón a Nixon, con los textos pertinentes para hacer esto que no hacemos los profesores de historia, es decir, ir a los originales y no a la interpretación y no a la poesía que recuerda, etcétera, sino también a la dimensión poética, pero los textos originales fundamentales. Ismael Colmenares sigue en pie de lucha, es nuestro queridísimo Mailo, qué pena que no está aquí presente. De todo esto habla el libro del teatro guerrilla, como el que se hacía en Nueva York en esos años del happening y del fin de las vanguardias eurocentristas de exaltación del arte y los artistas como algo sublime y todas esas idioteces que repiten los funcionarios cuando otorgan la medalla de Bellas Artes y cosas, ¿no?, que tú reportas. De modo que bienvenido el recuerdo de Margarita Isabel, esta maravillosa actriz que se convirtió en una agitadora ejemplar. El testimonio excelente de María Rojo, con familiares de la lucha magisterial, que recuerda a la Escuela de Teatro de Limba, que fue fuente en la que echaron a andar el recurso del teatro invisible. Ponerse en una esquina donde suele haber la parada del camión y los periódicos del día, y entonces, bueno, alguien comenta, qué barbaridad estos estudiantes destruyéndolo todo, han de ser comunistas pagados por el oro de Moscú. Y entonces, bueno, alguien se acercaba y decía, no, mire usted, en realidad el movimiento. Y ya que la gente empezaba a incorporarse a la discusión, la pareja inicial desaparecía. En mi último minuto de vida en esta mesa, solo quiero celebrar a María García, otro periodismo de investigación, cuyas fotos alimentan la memoria del movimiento, muchas de ellas atribuidas a su esposo Héctor García, que claro, pues es el hombre, y como debe de ser, pues él es el que recibe los honores como el fotógrafo del 68. María García comenta en el libro, dice, cuando veo las fotos de Héctor, voy descubriendo, esa es mía, esa es mía, esa es mía. De modo pues que todo esto y más está presente en este excelente libro,
en el que también hay una mención al cine, del que María Rojo es protagonista principal. Pues agradecemos muchísimo al maestro Ijar. Como ustedes acaban de ver, es una fuente inagotable de conocimientos, de recuerdos, y bueno, sus pláticas siempre son una delicia. Y ahora le damos la palabra a la Nacha, que